Es un privilegio sin precio estar aquí. Es impresionante que somos atraídos como parte del pueblo de Dios, que somos atraídos a la palabra de Dios. Aquellos que son nuevos convertidos ni siquiera entienden por qué son atraídos a la predicación, y aquellos que han sido santos tras décadas, son aún más y más atraídos a la predicación, y somos atraídos a la predicación, porque esto es lo que el Espíritu Santo usa para prepararnos para la eternidad. Y estamos congregados aquí y estamos hablando, estamos aquí oyendo conforme la palabra de Dios es dirigida a nosotros, cosas que los ángeles anhelan ver y ver cosas que los ángeles quieren ver. La revista Harvard, en su edición actual, tiene una, un artículo acerca de la muerte del discurso, sugiriendo que realmente nadie viene a aprender al oír, ya nadie viene a aprender al oír a alguien hablar. Hay una gran revolución que se ha llevado a cabo en la educación. Por cierto, este es los términos que se usan ahora. Y ya ahora se quita, ya ahora ya no está el sabio que está al frente, sino el que está al lado. Ahora, si tienes el talento, lo puedes convertir en un himno, pero de todas maneras entiendes lo que esa revolución tiene que ver del sabio que está en el escenario. No queremos un maestro, no queremos un conferenciante, no queremos un experto, queremos alguien que sea una guía al lado. Simplemente un aprendiz que aprende con nosotros. Por cierto, esto va desde la Universidad de Harvard. No tienes que tener un doctorado de filosofía para enseñar ahí. No, ya no espero que esto suceda pronto. Pero el punto es que supuestamente ha habido esta inmensa transformación en la cual la gente ya no quiere que se le diga lo que es la verdad ya. Quieren ser asistidos por aquellos que los van a guiar en su propia búsqueda, en su propio peregrinaje. Pero estamos aquí atraídos desde Louisville, Long Island y Leviano a Los Ángeles para estos días y horas que pasamos juntos porque estamos comprometidos con la predicación de la palabra de Dios. Y estamos aquí porque francamente lo necesitamos. Necesitamos congregarnos para recordarnos que no estamos solos en esto. Y francamente, miras a tu alrededor en todo el mundo y en dónde encuentras una congregación como esta, miles de personas que en esencia están aquí buscando la predicación expositiva, y francamente este es el lugar que cuando dices predicación realmente no tienes que decir predicación expositiva, porque no conocemos ningún otro tipo de predicación. Esto es simplemente predicación. ¿No es eso maravillosa? Liberación, liberante. Y cuando dices, no tienes que decir predicación expositiva, sino predicador, predicación. De lo contrario, no estarías aquí. Todos hemos sido alimentados juntos en esta conferencia, como siempre lo somos cuando venimos a esta iglesia, a esta conferencia. Venimos aquí esperando ser alimentados. Y claro que somos alimentados. Y yo soy el predicador el día de hoy. Y ¿no es impresionante pensar que no importa quién es el predicador, que es todo lo magnífico que hemos disfrutado en términos de himnología y canciones, preparación para esto? Francamente, en ninguna otra esfera de actividad humana no puedes, te esperan que después de que hayas presentado ese tipo de música, te pares aquí y hagas algo. Pero la palabra de Dios va a hacer eso. No tengo que actuar. La palabra de Dios va a hacer esto. Lo único que tenemos que hacer es presentarla. Y yo tengo la oportunidad de predicar en esta noche. Y confiésalo. Cada uno de ustedes le encantaría estar aquí parado en mi lugar. Está bien, está bien. Eso está bien. Simplemente lo voy a decir. Todos somos predicadores anónimos. Levanten la mano. En cierta manera, yo sé, me da gusto que no saben cómo responder, pero no obstante, no obstante, el apóstol Pablo dice, es algo bueno tener hambre de ese llamado. Buena cosa es anhelar eso. Me da mucho gusto estar me alienta estar con ustedes. No fuiste alentado anoche por lo que vemos de los hermanos del Líbano. Me da gusto estar aquí, tantos jóvenes aquí. ¿Sabes qué? Les quiero decir algo. Este es el tipo correcto de ambición que tener. Anoche escuchamos un cedro del Líbano y la ambición correcta es decir, quiero hacer eso, quiero hacer eso. Da por sentado que si el Espíritu Santo te está diciendo, tú deberías hacer eso, entonces estás siendo llamado a hacer eso. Permíteme darte un consejo adicional. El diablo no te alienta a hacer eso.
Entonces, eso tiene que venir del Espíritu Santo y verificado por la congregación del pueblo de Dios para verificar, confirmar que realmente está siendo confirmado por el Espíritu Santo y es algo maravilloso. Estás más vivo cuando estás predicando que en cualquier otro momento. Eres más tú en un sentido que cuando estás predicando que en cualquier otro momento. Y en un sentido no lo eres porque esta no es tu obra de predicación. No es mi obra, no es mi trabajo, es la palabra de Dios. No es tu palabra ni la mía. Admitámoslo. Hay muchos misterios en la vida cristiana y uno de los misterios primordiales es por qué Dios en su soberanía, omnipotencia y misericordia escoge a personas como nosotros para hacer esto. Ahora, podrías pensar que si estuviéramos arreglando esto, podríamos pedirle a ángeles que hicieran la predicación, y que ellos predicaran. En cierta manera se aparecerían y predicarían. Todo mundo escucharía un ángel, ¿no es cierto? Claro, no ángeles americanos. Nosotros domesticamos a pequeños ángeles y los ponemos en el baño, a los pequeños querubines. En una Biblia y en el ángel es una realidad totalmente diferente. Realmente, recuerdan el Evangelio de Lucas, las huestes angélicas lo primero que dijeron es, en primer lugar, no te mueras, no temáis, te traemos buenas nuevas de gran gozo. Habrá gente muerta. Mientras tanto, la mayoría de los americanos en nuestra espiritualidad posmodernista loca piensan que están teniendo algún tipo de comunión con los querubines en el baño. Pero Dios no asignó ángeles para que llevaran a cabo la predicación, designó a predicadores humanos, hombres a quienes Él ha llamado. Porque cuando un ángel se aparece para predicar, no preguntas, ¿cómo hago eso? Pero cuando nosotros nos aparecemos para predicar, me ves y dices, es solo sangre, carne y hueso. Él es miope. Él solo habla un idioma. Él va a tener hambre pronto. Él se cayó, se durmió, se quedó dormido en la clase de griego 30 y tantos años atrás y le dejas predicar. El apóstol Pablo que nos dice, para que la gloria sea toda de Dios y no nuestra. De tal manera que la excelencia sea su excelencia, como es demostrada en su palabra, y no nuestra. Admítelo. Te encantaría estar haciendo esto y después admítelo. Eso es algo bueno y después admitámoslo juntos. Es simplemente algo inestimable que podemos estar juntos en estos días y horas, predicar y escuchar predicaciones y ser alentados no solo unos por otros, sino por el Espíritu Santo en esta llamada, en este llamado que nos ha sido traído para nosotros. Quiero que me acompañen conmigo a Colosenses capítulo 1. La epístola de Pablo a los Colosenses capítulo 1. Conforme haces esto, quiero hacerte la pregunta, ¿cómo es posible que pueda haber una confusión como la hay del llamado del ministerio? Hay muchas cosas que nos confunden. Estamos confundidos apropiadamente por muchas cosas, simplemente hay algunas cosas que son confusas, no son fácilmente entendidas, pero cuando hablamos del llamado de la predicación, hay una claridad bíblica que cómo es posible que te puedes confundir en esta área. Pero cuando ves la iglesia contemporánea, es muy clara que hay prácticamente una confusión inmensa acerca de lo que tiene que ser el predicador. No solo en la academia están hablando de que quites al sabio para que sea el guía al lado. Hay muchos predicadores que supuestamente no deben declarar, no deben proclamar, ellos no deben reprender, ellos no deben exhortar. Lo único que tienen que hacer es, en cierta manera, es estar al lado, sugerir, con quizás un tipo de insinuación aquí y allá. ¿Has notado cuántas iglesias ya no tienen un púlpito en la actualidad? Porque implica algo que debe llevarse a cabo aquí. Creo que una de las cosas por las cuales tantas iglesias no tienen púlpito es porque en cierta manera puedes estar aquí y allá y hacer algunas sugerencias, mientras que el púlpito tiene una historia.
Es una parte de inmobiliario sustancial que dice, esto de hecho debe ser un lugar que algo que va a suceder ahora. Muchos de esos púlpitos no eran muy útiles, porque este púlpito es un escritorio de enseñanza. Puedes comparar textos, puedes abrir todos los textos aquí, puedes tener comentarios. Todo en este púlpito es que tiene un propósito y es enseñar. Pero hay una antipatía con esto. Hay confusión increíble y muchas personas no lo entienden. Yo creo que podría ser el lugar más peligroso sobre el planeta Tierra es un estudio evangélico. Uno de esos estudios bíblicos que tantas iglesias tienen que no es guiado, en donde todo el mundo se sienta ahí en la silla y tiene su café y lees un versículo. Y tú sabes la pregunta que viene. ¿Qué significa este versículo para ti? No sé, no quiero lastimar tus sentimientos, pero no me importa lo que significa este versículo para ti. Quiero saber lo que significa. Y ahí es donde alguien tiene que entrar y alguien que esté equipado, que ha estudiado y que sepa lo que está diciendo para mostrarse a sí mismo. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Yo me acuerdo allá en mis días de secundaria, teníamos estos estudios, todos los jóvenes de 14 años de edad, y alguien abría una Biblia y leía un texto. ¿Tú qué piensas? No sé, ¿y tú qué piensas? Y no sé, ¿y tú qué piensas? Y entonces cierras la Biblia y dices, bueno, ¿cuál es tu equipo favorito? Tienen que ser enseñados. Nosotros necesitamos ser enseñados. Es el privilegio y responsabilidad del predicador enseñar. ¿Cómo oirán sin un predicador? Dice Pablo. El eunuco etíope necesitó ser enseñado por Felipe. La tarea clara para el predicador es predicar a tiempo y fuera de tiempo con una exhortación, mandato, que es tan claro. ¿Cómo es posible con un mandato tan claro? ¿Cómo es posible que nos confundamos como muchos lo hacen? Pasemos a la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1, comenzando en el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Al llegar al final de ese pasaje, y en esos últimos versículos, particularmente en los versículos 28 y 29, encuentras una descripción laboral clara de un predicador. Y no comienza ahí, claro. Está en todo el pasaje y observas específicamente los versículos 24 en adelante y ves que el primer punto en términos de la descripción laboral de un predicador es, Pablo dice, inmediatamente después de que ha sido declarado un ministro, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Observa lo que Pablo está diciendo aquí. Estos son mis aflicciones por su casa. Si tú eres llamado a ser un predicador, eres llamado a sufrir por causa de la verdad, la iglesia de Cristo. Cuando ves la vida y ministerio del apóstol Pablo, es claro cuánto el sufrimiento puede estar involucrado. Puede ser el sufrimiento de prioridad, el sufrimiento de paciencia, el sufrimiento del peligro, el sufrimiento de la persecución, el sufrimiento de la prisión y eventualmente el sufrimiento del martirio. La mayoría de nosotros somos humillados por considerar todo esto cuando reconocemos que la mayoría de nosotros no sufrimos, como tantos de nosotros, como nuestros colegas proclamadores de la palabra de Dios, algunos sufren. Hace unos años atrás estaba en una parte dominada por los musulmanes en el mundo y estuve en un lugar clandestino y enseñé en un seminario clandestino a pastores que venían de una de esas naciones cerradas al Evangelio. Una nación que diariamente está en los titulares de las noticias. Y aunque estaba hablando con un joven de 19 años y había sido llamado a predicar y había perdido el amor de su vida y su padre ya no la dejaba ver porque ya había sido llamado a predicar y estaba arriesgando su vida porque había sido llamado a predicar. Y por primera vez en mi vida me di cuenta de lo que significaba ver las cicatrices de un ser humano que llevaba las cicatrices de cadenas por estar esclavizado, estar en la prisión por la policía secreta. Nunca he sufrido así, nunca he sufrido como Pablo, nunca he sufrido con el catálogo entero, habiendo sido expulsado de una ciudad y apedreado y todo lo demás y flagelado y mucho menos en un naufragio. Pero en la vida de todo predicador viene el sufrimiento por causa de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ese sufrimiento es algo que muchos de ustedes en este lugar, en este momento conocen, de una manera que penetra tu corazón, de una manera que te frustra hasta la médula de tus huesos, de una manera que algunas veces parece ser incesante. Hay sufrimiento. Pero la sintaxis, la gramática de este texto es tan importante. Ahora me gozo, dice en primer lugar. Él lo dice, no simplemente, no habla como su credibilidad aquí, sino que de hecho sugiere de manera imperativa que nos gozamos. Hablando de sí mismo como un ejemplo. Su ejemplo apostólico viene a nosotros no solo como un ejemplo, sino también como una exhortación, y esa exhortación nos viene como un imperativo. Somos llamados a predicar y somos llamados de la misma manera también a sufrir. El apóstol Pablo sufrió. Y tenemos que esperar también que suframos. Él sufrió y se gozó en sus sufrimientos y también nosotros lo debemos hacer. Pero los sufrimientos no son por su causa. Él nos dice que son por causa del Evangelio, aunque lo contextualiza de la misma manera en otros escritos, sino dice por su causa, escribiéndoles a los colosenses, escribiéndoles esta iglesia a la que quiere animar e instruir, dice, yo me gozo en mis sufrimientos por su causa, por vosotros. Algunas veces el sufrimiento es dejar bienes y familiares a un lado en términos de prioridades para servir al Señor Jesucristo.
Algunas veces el sufrimiento es en la forma de paciencia de predicación, la cual es una paciencia dolorosa, porque la palabra, haciendo su obra, algunas veces toma años, conforme vemos que el Espíritu Santo lleva a cabo su obra en las vidas de creyentes para conformarlos visiblemente a la imagen de Jesucristo, y el corazón del predicador rutinaria y diariamente está siendo quebrantado por aquellos a quienes predica y tan fácilmente regresan al mundo. Sucumben a las tentaciones y lazos del maligno. Algunas veces ese sufrimiento es peligro real y probablemente pronto suframos más de ese peligro. Y claro que hay persecución abierta, prisión y lo demás. El apóstol Pablo aquí explica que él en su carne está cumpliendo las aflicciones, lo que falta de las aflicciones de Cristo. Claro que no se refiere aquí al sufrimiento de Cristo que expía los pecados, sino que es el sufrimiento que enfrenta el ministro conforme la iglesia conoce, conforme ese sufrimiento nos hace anhelar la eternidad. Este es el sufrimiento que nos hace anhelar la glorificación, el que nos hace anhelar aquello que está por venir, por el reino que está por venir. Hay sufrimiento y en ese sufrimiento el predicador lo lleva por la iglesia, el cuerpo de Cristo, del cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada. ¿Cómo? A mí, para con vosotros, para ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿No es eso asombroso? Observa ahí las palabras con cuidado. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, cuando te hago la pregunta, ¿cuál es tu trabajo? Dar a conocer el Evangelio. ¿Alguna vez te has dado cuenta de estos títulos absurdos que la gente tiene en la iglesia? Me impresiona cuando veo estos. Oh, el director de visión, el ministro de aliento. Y no me quiero burlar de todo esto, pero lo ves como el ministro de esto. El ministro de asimilación, ¿quién tiene? Oyes, ves todo esto y dices, bueno, ¿quieres un título? Vamos a recibir algunos títulos del Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Cuál es tu papel? Que la palabra de Dios sea anunciada cumplidamente. Dar a conocer. Soy el ministro que anuncia cumplidamente la palabra de Dios. Y yo soy el ministro que está sufriendo por el cuerpo de Cristo. Si vamos a ser creativos con los títulos, vayamos a la Biblia y encontramos algunos que funcionan. Yo soy el ministro que con mayor probabilidad voy a causar el naufragio. Hay una claridad tan evidente aquí. Aquí bajo el Espíritu Santo, Pablo escribió con tal precisión, del cual fue hecho ministro según la administración de Dios, esas preposiciones de Dios, a mí para ustedes. Es una administración invertida en aquel que ha sido llamado a predicar a favor de la iglesia del Señor Jesucristo que fue comprada con la sangre de Cristo. Es la administración que es la esencia misma del ministerio de predicación. Y aquí se encuentra en la responsabilidad de hacer que la palabra de Dios sea dada a conocer. ¿Cómo puedes evitar eso? Ahora, no mi tarea, mi responsabilidad es dar a conocer la palabra de Dios a los 65 años de edad. ¿Lo he hecho eso? No, nunca es hecho, nunca terminas. Anunciar cumplidamente la palabra de Dios, nunca puedes concluir con esta responsabilidad. Tenemos uno de los únicos llamados en los que te puedes imaginar que parece que vas a terminar más atrasado que como cuando comenzaste. Pero en la soberanía y providencia gloriosa de Dios, Él busca traer gloria máxima a su nombre. Trae vasos quebrantados para dar a conocer la palabra de Dios. Nunca puedes terminar esto, no puedes predicar suficiente, no puedes prepararte lo suficiente, no puedes tener suficientes oportunidades. Dar a conocer cumplidamente la palabra de Dios. Y Él explica el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades.
pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Hay tanto aquí, y francamente, no hay manera que podemos llegar a las profundidades de todo eso, pero por lo menos significa esto. Significa que nosotros en esta época tenemos la posición privilegiada de ver lo que otras personas no vieron y anhelaron ver. Significa que el misterio que una vez estaba ocultado, o que había sido oculto, como les dijo a los corintios, ahora ha sido abierto. Ha sido revelado y develado, y lo vemos ahora. A dar a conocer cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Cuando entras al púlpito a predicar, ¿entiendes que esto es lo que estás haciendo? Que la responsabilidad, cada vez que entramos al púlpito, es anunciar cumplidamente la palabra de Dios, predicarla toda, predicar todo el consejo de Dios, sabiendo que en un sermón no podemos cumplir toda la totalidad, y en un ministerio, ni siquiera en una vida, ni siquiera en un número infinito de vidas podemos cumplir eso, pero el Espíritu Santo cumple todo lo que Dios quiere hacer a través de la predicación cuando su palabra es predicada correctamente, y cuando su palabra es correctamente predicada, nada menos que el descubrimiento de un misterio se lleva a cabo. Aquello que estaba oculto y escondido por siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Cada vez que entras al púlpito y estás predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, y eres un predicador cristiano predicando la palabra de Dios, cada vez que te pones a predicar estás abriendo la palabra de Dios, y lo que estás haciendo es revelar cosas que estaban escondidas, pero ahora han sido reveladas. Ahora, si tienes esa conciencia, conforme la congregación tiene esa conciencia, ¿cómo eso no puede ser el punto focal de tu vida? ¿Cómo es posible que los miembros en tu iglesia, cómo no van a anhelar domingo tras domingo que regresen? Cuando entienden eso, la congregación, ¿cómo no van a querer regresar y regresar? De tal manera que este misterio que ha sido oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, lo puedan conocer. Qué responsabilidad tener el privilegio de tener la administración de anunciar cumplidamente la palabra de Dios, de darla a conocer de manera total. Esta palabra es magnífico, y ni siquiera hemos llegado a la parte que la mayoría de la gente piensa que es de predicación. ¿A quiénes? A los santos. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí de nuevo soy humillado, estoy siendo humillado por la palabra de Dios, recordándome que es lo más extraño que me pueda imaginar, que seamos incluidos en la salvación. 2000 años del otro lado de la encarnación, 2 años después del ministerio del apóstol Pablo, tenemos para nuestro gran peligro y para nuestra pérdida, nos hemos distanciado del hecho de que los gentiles están incluidos en la economía de la salvación. Si lees el Antiguo Testamento, hay pistas, pero hay pistas de que todas las naciones van a venir a Jerusalén, y como es una enseñanza clara de lo que fue dado a Abraham, que mediante él todas las naciones van a ser bendecidas. Pero una cosa es ser bendecida, otra cosa es ser redimido. Es otra cosa ser incluido en la economía de la salvación, y como Pablo está aquí escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo a los colosenses, él les recuerda que ahora es para nosotros, que ahora es dado a conocer lo maravilloso que es para los gentiles las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Quién hubiera conocido? ¿Quién hubiera sabido? ¿Quién hubiera sabido que entre los gentiles el Mesías, Cristo, sería conocido de tal manera que es Cristo en ti la esperanza de gloria? ¿Cómo es posible que estamos sin palabras en gratitud a Dios por imaginar que nosotros, que no teníamos derecho alguno, ahora por el pacto de Cristo estamos incluidos en la economía de la salvación, y ahora es primordialmente entre los gentiles que Cristo es de hecho conocido como el Mesías, el misterio que ahora es revelado. Cristo en vosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
Oímos la palabra gloria como ser algo que es agradable tener. La gloria está aquí de la esencia misma que es conocer a Dios. La diferencia entre esta gloria y no conocer esta gloria es la diferencia entre conocer a Dios y no conocer a Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y después llegamos a estos dos versículos finales. ¿A quién? Esto es, a Cristo anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A toda persona. 3 veces, muchos todos hombres aquí, viene con el empuje de todos. ¿A quién anunciamos? La palabra anunciamos aquí es usada generalmente en un contexto evangelístico, claramente es usada en un contexto en el cual es la oscuridad que ahora está cediendo a la luz, es la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo. A Él anunciamos. ¿Y cómo hacemos eso? Amonestamos a todo hombre, enseñamos a todo hombre en toda sabiduría y lo hacemos para presentar a toda persona madura en Cristo Jesús. Esto es claramente hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. Este es el apóstol Pablo describiendo lo que significa ser un predicador de la palabra de Dios, lo que significa ser un pastor de la iglesia. Estos 3 palabras se conviertan en algo absolutamente esencial. Anuncia, amonesta y enseña. Y presenta. En primer lugar, es anuncia. De nuevo, en la mayoría de los contextos, en primer lugar se refiere a la declaración del Evangelio, los propósitos salvíficos de Dios, todo lo que se logra en la predicación, pero también entra a predicar. Y claro que hemos estado oyendo que predicar se refiere a la tarea de la predicación, dar a conocer la palabra de Dios total. Y la proclamación es una palabra muy fuerte. Es el tipo de verbo que no son meras sugerencias, sino que son declaraciones. Es imperativo, es exhortación. Es una palabra definida, no una sugerencia. No hay un guía al lado que proclama. Este es un hombre que es llamado por el Espíritu Santo y es equipado como solo el Espíritu Santo lo puede equipar. Y dice en base a la palabra de Dios, declaro. ¿A quién? A todo mundo, a todo hombre. No hay élite aquí. Frecuentemente un predicador dice, bueno, tengo maduros cristianos muy maduros en mi iglesia. Bueno, ¿qué esperas? ¿Muchos? Bueno, evidentemente, dice a todo hombre. Pero no estamos al final de esto. Sigámoslo en secuencia. Anunciamos o proclamamos, amonestando a todo hombre o advirtiendo a todo hombre. Aquí tenemos otra palabra. Dice, no solo anuncia y enseña, sino también amonesta y enseña y presenta. Es muy fácil pasar por alto amonestar, porque amonestar o advertir no es políticamente aceptable. La advertencia es una parte esencial del ministerio del predicador. Debemos amonestar a todo hombre. Advertir el trasfondo aquí, claro, será muy claro para alguien que conoce el Antiguo Testamento. La comisión que se le daba a Ezequiel para ser un atalaya en el muro. Alguien que tocaba la trompeta cuando venía el enemigo. Y la realidad es fácilmente entendida. Si la gente escucha la trompeta y prestan atención a la advertencia, entonces son salvados. Si escuchan la trompeta e ignoran la advertencia, entonces están condenados. Pero la responsabilidad es suya. Pero tienes ahí el atalaya. Si él no toca la trompeta y la gente es destruida, entonces su sangre está en sus manos y realmente es muy importante saber cuál es el llamado del profeta del Antiguo Testamento y estemos agradecidos porque no es asignado a nosotros. Y después a los ancianos efesios. En Hechos capítulo 20 el apóstol Pablo lo dice de manera correcta. Fue importante en el tiempo de Ezequiel que él fuera un atalaya. Cuanto más es que todo predicador entienda que tenemos que decirle como Pablo a los ancianos efesios, mi sangre, estoy limpio de la sangre de todo hombre. Ahora,
ha sido advertido. Ahora, la advertencia implica peligro. Ahora, algunas personas están preocupadas por las advertencias de los cigarros, están preocupados que no están funcionando. Resulta que si tú eres el presidente del consejo de fumar, no sé. Ahora, ¿cuántas personas fuman, van de una a otra? ¿Cuántos van a ir a comprar un paquete de cigarros? De cualquier manera están gastando mucho dinero y les van a decir, oh, mira esta pequeña advertencia, ¿para qué es? Dice aquí el doctor general de los Estados Unidos ha declarado que probablemente te vas a morir si fumas esto. ¿Sabes qué es lo que van a tratar de hacer en los Estados Unidos y Europa? Van a tratar de poner estas fotos horrendas de personas que se están muriendo de enfermedades relacionadas con el cigarro para advertir a la gente del peligro del cigarro. Y lo que van a hacer es que van a tratar de poner en la parte de al frente de los cigarros. Y he visto algunos porque están en las revistas y realmente es terrible. Y todo fumador va a decir, oye, eso es horrendo. Mientras tanto, me voy a sorprender si eso tiene más efecto que en aquellos que están determinados a fumar. Y igual que las pequeñas letras del médico del médico de los Estados Unidos, de la Secretaría de Seguridad en los Estados Unidos. No, pero las consecuencias, estamos hablando aquí de algo serio. Hoy en día se nos habla en una sociedad terapéutica, nos dice que no es saludable tener algún tipo de culpabilidad. Es psicológicamente y sociológicamente raro y no es apropiado traer algún tipo de mensaje que insinúa temor, cualquier cosa que sea una advertencia. Pero nosotros estamos prácticamente entre el tiempo y la eternidad, y todo lo que está entre pecadores y la ira justa de Dios es la declaración, la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Entendiendo que eso es lo que está en juego, se nos dice aquí que tenemos que advertir a todo hombre. Entendemos que el primer llamado del predicador es a sufrir y después proclamar de manera total y anunciar a Cristo y advertir a todo hombre. Y tenemos también que enseñar después de advertir. De nuevo, hay aquí un déficit de enseñanza en la mayoría de las iglesias. No hay un déficit de reunirse, aunque eso también puede ser una realidad. Hay un déficit de enseñanza. No se enseña mucho. Y en tantas servicios de adoración evangélicos, en lugar de hacer de la palabra de Dios sea central, y hay tanto lo que sea, hay tanto entretenimiento que hay poco tiempo para algún tipo de sugerencia al final, tipo sermoncillo. Y oigo a predicadores que continuamente se quejan. Hay mucho tiempo que me queda en el servicio. ¿Quién eres tú para que te sobre tanto tiempo en el servicio de adoración? Les quiero decir, aún si toman ese tiempo, simplemente ponte de pie y no pares, siempre predicando. No, realmente no entiendo esto. La enseñanza. La palabra aquí no es difícil de entender, simplemente quiere decir enseñar, eso es lo que quiere decir. Realmente no necesitas sacar algún tipo de léxico griego, eso es lo único que significa, enseñando. Enseñando asume que hay un maestro. Una de las cosas que son más claras en el Nuevo Testamento es el honor y prioridad que se le da al oficio y responsabilidad de la enseñanza del maestro. Dios en su gloria soberana determinó que la enseñanza de su palabra debía ser el instrumento humano mediante el cual su congregación iba a ser enseñada. Su congregación, su rebaño va a ser alimentado, instruido y conformado a la imagen de Jesucristo. Y enseñamos a todo hombre, enseñando a todo hombre, así como adviertes a todo hombre, enseñas a todo hombre, a toda persona, a fin de presentar perfecto o maduro en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, debo decir que la mayoría de los predicadores no están pensando en esto. El apóstol Pablo es inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo bajo la urgencia pastoral que motivó esta carta, nos recuerda que el pastor, el maestro, el predicador de la palabra de Dios tiene que estar advirtiendo a todo mundo conforme está enseñando. No solo tiene que estar enseñando conforme proclama Cristo, va a estar preparándose para preparar a toda persona madura o perfecta en Cristo. En otras palabras, la importancia
del llamado pastoral es escatológico. Escatológica. La responsabilidad del predicador es escatológica. Nuestra responsabilidad como pastores del rebaño, como predicadores de la palabra de Dios, es predicar de tal manera que va a advertir a toda persona, va a enseñar a toda persona, para que mediante la enseñanza de la palabra de Dios, mediante el ministerio del Espíritu Santo, aplicando esa palabra a sus vidas, conforme el Espíritu Santo aplica su palabra a sus palabras, están madurando en Cristo, para que en ese día puedan ser presentados a Cristo. Maduros. ¿Qué te mantiene lejos de este llamado? Bueno, parte de esto debe ser el hecho de que cada uno de nosotros como predicadores va a dar una respuesta, va a rendir cuentas para responder a la pregunta si aquellos a quienes que nos encomendó Dios están maduros en Cristo. Y en ese día de que rendiremos cuentas, creyentes en el Señor Jesucristo, esa iglesia que es descrita en este gran texto, ha sido comprada con la sangre de Cristo, será presentada a Él. Y será presentada de tal manera que sabremos que fue por el ministerio de su palabra, que sus santos fueron madurados en Él. ¿Cómo? ¿De qué otra manera va a pasar? Si hay una falta de madurez en tu iglesia, ¿por qué? Porque no hay suficiente advertencia, no hay suficiente enseñanza, no hay suficiente proclamación. ¿Hay inmadurez en las bancas? Claro que lo hay. ¿Cuál es el remedio para eso? Enseñar y predicar. ¿Se te quiere ocurrir algún tipo de educación remedial? Es predicar, enseñar la palabra de Dios, advertir conforme proclamas, enseñar conforme predicas. Estando listo, preparándote para presentar, para que a fin de que presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Nadie se queda ahí. Nadie se queda fuera de la advertencia, de la anuncia, de la enseñanza y tampoco de la madurez. ¿Acaso esto se oye como una descripción laboral para ti? ¿No se oye como algo que debería ser llamado más emocionante que cualquier hombre puede recibir? ¿No se oye esto como algo que te motiva a salirte de la cama? ¿No se oye suficiente como para demandar por tu parte el nivel más alto de preparación, el nivel más alto de consagración, el estándar más alto de piedad, la vida más intensa y demandante y emocionante, urgente? Simplemente considera este texto, considéralo como una descripción laboral. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La sabiduría es la sabiduría de Dios. La presentación es la gloria de Cristo, para lo cual también trabajo, dijo Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí tenemos buenas noticias, porque no es nuestro poder. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer. Ninguno de nosotros está equipado para esto. Ninguno de nosotros es digno de esto. Ninguno de nosotros es hecho de este tipo de hombre que puede hacer eso. Ninguno de nosotros tiene la capacidad sobrenatural para hacer esto. Pero Dios usa a predicadores humanos para predicar su vida, palabra viva y eficaz, la cual nunca regresará vacío, la cual es un martillo que quebranta la piedra, lo cual hace lo que no podemos hacer, va a donde podemos ir y logra lo que no podemos lograr. Cuando estamos despiertos, cuando dormimos, el Señor está haciendo su obra. Cuando estamos predicando, el Señor está haciendo su obra. Y cuando hemos regresado a estudiar para hacerlo otra vez, la palabra de Dios está haciendo su obra. Es una obra que no podemos hacer. Es una obra que no podemos hacer. No se nos llama a hacer la obra de la palabra. Simplemente se nos llama a hacer la obra del predicador, el cual es simplemente desatarla. Finalmente Pablo dice, para lo cual también trabajo, luchando con toda su esfuerzo. Lo bueno es que no es nuestra fuerza, sino la cual, según la potencia de Él, poderosamente, de manera dinámica. El predicador no está operando en base a su propia fuerza, él no está predicando en base a su propia capacidad, no está extendiéndose por el poder de la voluntad, está funcionando conforme Cristo lleva a cabo su obra a través de el predicador. Pero veamos de manera honesta que cuando comenzamos en el versículo 24, comenzando con el sufrimiento y termina con el 29, con trabajo. Entre el sufrimiento y el trabajo hay gloria, pero la gloria está ahí. Y entonces, si tú crees que el sufrimiento y el trabajo son raros, si son imposiciones en el ministerio, si crees que son cosas que puedes evitar en el ministerio, entonces no entiendes el ministerio que está hablando Pablo, porque toda la gloria está ahí, está entre el sufrimiento y el trabajo. Ese es nuestro sándwich.
Y es glorioso. La gente sufre por cosas menos importantes. ¿Qué privilegio sufrir por esto? Hay gente que están trabajando por todas cosas por todo tipo de cosas ridículas. Nuestro trabajo, por lo menos, es algo que es invertido por la eternidad. Ahí, esa es la introducción a mi mensaje. Mi mensaje habla de las consecuencias cósmicas del llamado del predicador. Ahora vamos de regreso al capítulo 1 de Colosenses, comenzando allí en el capítulo 1. Noten ustedes, observen, regresando, eso no va a funcionar. En poderosamente actual la cual. No, pero vamos a ir de regreso en el texto, porque Pablo ha llegado a esto a través de un curso, un flujo de pensamiento al cual tenemos que prestar atención. Nota los pronombres. Tenemos que ver un texto y tenemos que verlo una y otra vez, algunas veces para considerar qué es lo que hemos perdido o pasado por alto en el texto. Fui humillado cuando escuché al Dr. MacArthur hablando acerca de su experiencia. Qué glorioso logro para la gloria de Dios predicar a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Otra vez, predicación significa exposición, predicación expositiva. Y dijo que eran alrededor de 5.5 versículos por sermón. Y después, como si no hubiera dolido lo suficiente, dijo, un poco menos en las epístolas, porque son tan densas. Muy bien, tengo una oportunidad. 29 versículos van a ser suficientes como para ahogarnos. Pero de vez en cuando necesitas tomar un texto grande y dejar que tu congregación se ahogue en él. Para la gloria de Dios, déjalos ver que el panorama es mucho más grande de lo que ellos pensaban. Porque no llegas al 28 y 29 hasta que entiendes los 27 versículos previos. Una clave aquí, de nuevo, son los pronombres. Observa los versículos que consideramos al principio. Versículo 24. Ahora, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. La estrategia retórica del apóstol Pablo aquí, conforme cierra aquí en el texto de Colosenses capítulo 1, usa estos pronombres como puntos de energía, como puntos de argumento, de aclaración dentro del texto. Pero el pronombre preeminente superior es Él. Y para entender eso tenemos que regresar al versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así es Él, ese es lo que Él ha hecho. ¿Y tú? ¿Y qué hay de ustedes? Y a vosotros, ustedes también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros a ustedes santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Observan cómo está usando los pronombres para puntualizar quién es preeminente. Él es. ¿A qué apunta la historia? ¿A quién? ¿A quién se atribuye todo esto? ¿A Él? ¿Qué es lo que Él ha logrado? ¿Quién es?
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Solo estamos teniendo esta conversación, solo estamos viendo este texto porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Debemos proclamarlo a Él. Él es Él, el primogénito de toda creación, la imagen del Dios invisible. Aquí Pablo es tan generoso. Aquí, hace años atrás, la gente amablemente me llevaron a un museo. De hecho, fue una noche especial. Me metieron ahí en la noche de apertura de la muestra por primera vez en Estados Unidos, en cualquier museo, de la colección del monasterio de San Catrina, de Siena, de íconos y manuscritos y todo tipo de reliquias y materiales que habían traído del monasterio de San Catarina. Y estuve ahí en la noche de apertura. La mayoría de los que están en la noche de apertura son ortodoxos griegos, lo cual fue un hecho bastante complejo, porque resulta que los genios del Getty, me llevaron al Museo Getty, no habían entendido que si eres ortodoxo griego y eres fiel, no puedes darle la espalda a un ícono. Y los colocaron en hileras paralelas. Y conforme estaba tratando de ver y viendo esta arte, había gente que estaba paralizada porque no podían darle la espalda a un ícono. Y simplemente yo quería gritarles, "¡O no te van a ver! No hay algo así como un ícono, no hay un ídolo", pero no es verdad. Hay un ícono, la imagen del Dios invisible. Por cierto, debido a que está ese ícono, cualquier otra cosa que dice que es un ícono le roba de su gloria, porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Él es el agente de la creación, y la única razón por la que estamos aquí es porque Él es el agente de la creación, pero no estamos aquí meramente porque Él crea. Aunque todas las cosas fueron creadas, las que por Él fueron todas las cosas, aunque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Él no solo es el instrumento, todo fue creado por medio de Él, y para Él es el punto de la voluntad del Padre para crear. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hacemos todo tipo de afirmaciones y declaraciones de la verdad. Creemos todo tipo de doctrina en el mundo, que el mundo considera como insensatez. Hacemos afirmaciones, declaraciones que son reveladas en las Escrituras, que de pronto nos encontramos a nosotros mismos realmente bromeando, porque realmente reconocemos la audacia de lo que estamos diciendo, porque si esta no es la palabra de Dios, si esta no es la palabra infalible inerrante de la palabra de Dios, entonces estamos diciendo tonterías. Es audaz hacer esto. Es prácticamente audacia inmitigada. No es solo audacia. Como puedes ver, si tomamos la verdad, las declaraciones de la palabra de Dios seriamente, entendemos que el cosmos fue creado únicamente para que Dios trajera gloria a sí mismo mediante la redención de un grupo de personas compradas por la sangre de su Cristo, creadas y preservadas por todo el tiempo para la eternidad. ¿Entiendes lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que el cosmos entero existe por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Estamos diciendo que todo lo que fue creado para que aquel que es conocido como el Creador también es conocido como Creador y Redentor. ¿Por qué el cosmos existe? Porque Dios trae gloria a sí mismo, no meramente en la creación, sino en el acto de la creación. Es el escenario sobre el cual el drama de la creación, de la redención, se lleva a cabo. Y como dijo Calvino, dijo, los cielos y la tierra fueron creados como un teatro para el drama de la salvación diseñado por Dios. Y esto existe de tal manera que Dios traiga gloria a su nombre mediante la salvación de pecadores en este planeta mediante la sangre roja de su amado Hijo. La Biblia nos dice que nosotros, de hecho, sabemos por qué el cosmos existe. Y de hecho, cuando la predicación del Evangelio sea completada, ya no existirá. Todo se va a quemar.
Porque cuando la predicación de la palabra se acabe, Dios habrá terminado y habrá traído toda partícula de su gloria que Él merece, y después se glorificará a sí mismo en la nueva Jerusalén, en un nuevo cielo, en una nueva tierra. Pero hay más aquí. No es meramente el agente de la creación, no es meramente el que es preeminente de la creación, pero el hecho de que Él es el agente de la creación. Él es aquel en quien habitó toda plenitud, y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Expiación sustitutiva es revelada de una manera tan clara aquí. La esencia del Evangelio, el mensaje que predicamos y proclamemos, es el mensaje que proclamamos. Este es el que proclamamos. Este es aquel de quien son todo esto es preparado. En el pasaje preparatorio que vimos, hablando de la labor descriptiva del pastor, los pronombres puntualizan la energía del texto. Es Él. Él. ¿Quién es Él? La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, aquel cuyo reino es nuestro lugar eterno, con ciudadanía eterna. Pero hay otro Él aquí. Vean rápidamente los dos versículos que preceden esto. Y en esta ocasión, Él es el Padre, no el Hijo. El Padre, la gloria del Padre, su propósito se cumple en el Hijo. El iniciador de la salvación es el Padre, que ha determinado traer gloria a sí mismo mediante la salvación que es lograda por su Hijo, quien es preeminente en todas las cosas. Él, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Versículos 13 y 14, por su sangre, el perdón de pecados. En el versículo previo se nos dice que damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Tenemos que explicar esto. ¿Cómo es posible que pecadores pueden ser hechos aptos para la herencia de los santos? ¿Cómo sucede eso? Eso sucede porque el Padre nos califica, nos hace aptos para hacerlo. Todo ministerio que es un ministerio del Evangelio es un ministerio de liberación. Observa estas dos hermosas declaraciones. Somos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Acaso eso no es emocionante? Cuando predicamos, eso es lo que estamos declarando. Estamos declarando liberación. No solo liberación a los cautivos, a Faraón, sino liberación de las consecuencias eternas de nuestra propia pecaminosidad. Somos transferidos, no de un estado a otro, sino del reino de las tinieblas. El dominio de las tinieblas transferidos ahora al reino de su amado Hijo. No podemos comprar este reino. Cristo lo compró. No tenemos derecho para recibir la herencia de los santos. El Padre nos hizo aptos mediante la obra del Hijo. Él, rápidamente consideren esto en términos del panorama grande. Vean, pensemos en esto. Vayan a Hebreos capítulo 1. Él, recuerden el pronombre, Él, habiendo muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Rápidamente, ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vean los versículos 26 al 28. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que moran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En el trasfondo está Cristo, el agente de la creación. Ante nosotros está Cristo,
el agente de juicio. Estamos entre estas dos facetas y en medio estamos aquí como Cristo, el agente de nuestra redención, nuestra salvación. Quiero que piensen en esto acerca de las consecuencias cósmicas del llamado pastoral. Toda la creación fue colocada en lugar, cada molécula o átomo en el universo fue para que la gloria de Dios fuera desplegada en todo átomo y molécula, para que su gloria fuera amplificada mediante la proclamación del Señor Jesucristo. En otras palabras, cada átomo y molécula en el universo está para que hagas tu trabajo, para que podamos hacer esto. Toda la creación fue creada. Todas las estrellas, los cuasares, todo monte y valle fue creado para que Dios traiga gloria a sí mismo mediante la proclamación de su palabra por vasos humanos mediante los cuales el evangelio será proclamado y pecadores responderían y fueran salvos. No hay una partícula en el universo que no fue creada para este fin. Él es el que sustenta todas las cosas. Él lo está manteniendo junto en este momento para que tú cumplas con tu trabajo. Las moléculas, los átomos están manteniéndose en cohesión para que tú cumplas tu trabajo, porque no hay nada más que hacer. Pero es escatológico también. Advirtiendo a todo, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, a fin de presentar a todo hombre, Él, habiendo venido una vez con referencia al pecado, va a regresar en juicio. Así también Cristo, ya lo leímos, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ve Apocalipsis capítulo 19. Comenzando en el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una boca aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Capítulo 21. Versículos 5 al 8. Y él, que estaba sentado en el trono, dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Por qué no ha venido todavía? Porque aún tenemos un trabajo que hacer. Lo único que todavía no ha sido hecho es predicar el Evangelio. Lo único que aún no ha sido cumplido es el equipar a la iglesia. Lo único que todavía no ha sido hecho es la maduración de los santos. Lo único que todavía no ha sido terminado es la declaración del Evangelio a todas las naciones. Lo único que todavía no ha sido completado es la tarea que es asignada al predicador. Entonces, si toda la creación fue creada para que podamos cumplir con este trabajo, y si el día del juicio está siendo contenido hasta que este trabajo sea cumplido, y se nos ha dado este trabajo,
Más vale que lo and suffer hagamos. for it, Más vale que hagamos toil esto in it. y As the suframos por él Apostle Paul said, rejoice in the y suffering. trabajemos en él. We need to Y como el exult in apóstol the Pablo toil. dijo, nos gocemos en el sufrimiento, tenemos que exaltarnos If en the el entire trabajo. cosmos was created so that this Si el job cosmos would be entero done, fue creado para que and if este trabajo that fuera day is being cumplido, stayed until y this si job is ese done, día then we está better do siendo it. detenido hasta que este trabajo Jesus said we sea must work the cumplido, works of entonces him who más set vale the que lo Lord's hagamos. day. Jesús Night is dijo, coming. debemos trabajar las obras de aquel que nos ha enviado mientras que el día permanece y la noche vendrá cuando ningún hombre pueda trabajar. Oremos. Padre, estamos tan agradecidos porque nos has dado a criaturas frágiles como nosotros mismos somos. En esta noche somos recordados por este texto por la gloria inmensa, la inmensidad de esto, nuestra falta, lo descalificados que estamos, lo cortos que quedamos, y el hecho de que tú, en el misterio de tu propia perfección, para el fin definitivo de tu propia gloria, has escogido vasos de tierra para predicar las riquezas incomparables de Cristo. Padre, que vivamos conforme a esta realidad, que nos apropiemos de esto con anticipación, con expectativa, lo vivamos fielmente y vayamos a nuestras tumbas sabiendo que tuvimos el privilegio más grande jamás invertido en seres humanos. Padre, que sea enteramente para tu gloria, que hagamos todo lo que nos has llamado a hacer. La noche viene cuando ningún hombre puede trabajar. Oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.